El día de hoy te traemos el minuto a minuto de la audiencia de Maduro y de Cilia Flores, como no te lo han contado. Literal, el minuto a minuto y desde adentro de la corte, con detalles reveladores. Sí, en las previas también usted vio a los fascinerosos de siempre pedir la libertad del narcodictador. Pero ¿sabe usted cuánto costó esa operación? Un detallito, ¿verdad? Mientras tanto, el presidente Donald Trump espera que Maduro sea procesado por otros cargos penales. Los han demandado, a Maduro y a Cilia, solo por una fracción de lo que han hecho. Eso ha dicho el presidente. El secretario de Estado, o sea, el protector de Venezuela, también ha hablado en la misma comparecencia. Y el arquitecto de lo que vemos hoy en Venezuela ha dicho algo bien interesante. Pero creo que hay que poner a trabajar tiempo extra a la encargada de negocios, la tía Laura Dogu. Ya les voy a explicar por qué. Y la Asamblea Nacional aplaza por segunda vez la discusión para aprobar la ley de minas. Tremendo paquetico que tienen con esa ley, porque les voy a hacer una pregunta, pero se las voy a hacer más adelante. Quédate, porque este es el mapa informativo de las últimas horas y te lo cuento hoy, viernes 27 de marzo de 2026. Tu servidor Augusto Navarro en este proyecto, en este espacio que se llama Apolítico. Que se sienta ya ese like desde ahorita, comenzando el video, porque Maduro y Cilia regresaron como pedían los chavistas, pero no al mismo lugar. Regresaron a su celda. Comenzamos. Mientras que en Caracas, encabezados por Tania Díaz, una minúscula representación de ese sector tan averiado intelectualmente de Venezuela, o sea, el chavismo, hacía una especie de vigilia tras montar una tarima, además, en la Plaza Bolívar de Caracas, para hacerle seguimiento a la audiencia del dictador y a su cómplice. El estado de negación de la realidad hacía presente con tanta fuerza como para entender que era una especie de enfermedad cognitiva la de esta gente. Un ejemplo de esto es el populismo barato de unas personas, de varias personas, que definitivamente viven en una realidad paralela y además que manipulan a los pocos que pueden manipular de una manera muy burda. Escuche esto. El gobierno norteamericano no permite que el Estado venezolano pague los honorarios de la defensa del presidente Nicolás Maduro. El juez... Pero ya va, un momentico, déjame explicar, ya va, ahora es que falta. Ajá, podemos hacer una vaca. Pero, claro que vamos a hacer una vaca y vamos a llenar, vamos a meterle dólares por ese buche, claro que sí. Pero lo que pasó hoy es que la defensa del presidente fue ante el juez y le dijo, bueno, si el Estado no puede pagar los honorarios, vamos a desestimar el juicio. El juez no desestimó la acusación, pero dejó abierta la posibilidad, si se comprueba que el gobierno de Estados Unidos, yo estoy repitiendo noticias, ¿ok? Esto no es oficial, ya más tarde tendremos la versión oficial. Pero lo que dicen las noticias es que deja abierta la posibilidad, si se comprueba que hubo arbitrariedad del gobierno de Estados Unidos en impedir, claro que hubo, en impedir que se defienda al presidente. Ahora, nosotros aquí en Venezuela tenemos que estar claros en una cosa. Eso no es un juicio. Eso es una simulación jurídica. Eso es una patraña. Eso es un montaje imperial. Eso no es un juicio. En los medios, afectos dijeron de todo. En las redes sociales, el sentido común era ayer el menos común de todos los sentidos. Yo los vi, se los juro, hasta organizándose para ir a Maiquetía para recibir a Maduro. No estoy bromeando, lo digo en serio. Y yo estaba, de verdad, que me orinaba. Pero no como Diosdado Cabello cuando lo metieron preso, sino de la risa. Y es que lo que pasó realmente dentro de esa corte no fue lo que decía la aspirante a oradora de Tania Díaz. Lo que pasó dentro de esas paredes lo va a escuchar en este momento. En las imponentes salas del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, un bastión de la justicia estadounidense, donde se han decidido los destinos de capos del narcotráfico, sujetos de la calaña de Puff Daddy o líderes que han caído en desgracia. El día de ayer, 26 de marzo de 2026, se vivió otro capítulo inédito en el caso de Estados Unidos
contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. A las 11:42 de la mañana, el Ujier irrumpió con el orden habitual, todos de pie. La audiencia, dedicada a un punto aparentemente técnico, pero cargado de implicaciones geopolíticas y además constitucionales, acababa de comenzar con esas palabras. El abogado Barry Pollack, defensor del dictador en cuestión, se levantó para argumentar lo que parecía un principio elemental del derecho de los Estados Unidos: el derecho a elegir a tu propio abogado con fondos no contaminados. Su señoría, comenzó Pollack, con precisión quirúrgica. En el caso de Luis contra los Estados Unidos, o Lewis contra Estados Unidos, la Corte Suprema estableció que los acusados tienen derecho a un abogado de su elección y a usar fondos no contaminados, incluso fondos de tercero. Aquí, el gobierno no ha cuestionado el interés patrimonial de estas dos personas. Pero el juez Alvin Hallerstein, un veterano de la banca con décadas de experiencia en casos muy complejos, no tardó en contraatacar. Con su habitual tono seco, muy analítico, señaló la diferencia clave y dijo: el punto en Lewis eran fondos no contaminados. Aquí las sanciones a Venezuela, al régimen, equivalen a esa contaminación. ¿No es esa la diferencia? Por supuesto que el abogado de Maduro, Pollack, no cedió. Eso no es determinante bajo Lewis, dijo. Y la tensión en la sala ya se podía palpar. El juez, visiblemente escéptico ante la vigencia de las sanciones, en un contexto geopolítico que ha cambiado radicalmente, con una Venezuela vendiendo ahora petróleo a Estados Unidos y relaciones diplomáticas descongeladas, profundizó en algo. No tenemos un caso como este. Bajo Monsanto, un abogado designado por el tribunal sería suficiente, y se refería a Maduro. Pero Pollack, su abogado, contraargumentó con firmeza. Allí, los fondos estaban contaminados. Aquí, no pedimos que la Corte ordene a la OFAC liberar el dinero. Pedimos que desestime el caso. Movida destinada a fracasar de entrada, porque era como decir: no los podemos juzgar por los infinitos crímenes que cometió, porque él no puede usar el abogado que a él más le gusta. Un recurso descabellado, pero se intentó. Hallerstein, que había releído la acusación de 2011 por narcoterrorismo y el famoso cártel de los soles, reconoció la magnitud de este desafío. Investigar en Venezuela y en Colombia requerirá tiempo y recursos enormes, dijo el juez. Pollack aprovechó esto y dijo: como en el caso Stein, habrá descubrimiento voluminoso y mociones constantes. Y entonces el juez cuestionó los recursos alternativos. ¿Y qué dijo? Y los defensores federales podrían jugar un papel allí, o sea, asignarle abogados públicos también. Y la respuesta de Barry Pollack fue tajante: claro, perdería su dinerito. El acusado, dijo, tiene derecho, si tiene fondos, a elegir su abogado. El defensor público es para quienes no tienen los fondos. Y entonces la fiscalía tomó la palabra. La fiscal Wiersbe admitió lo evidente y dijo: su señoría tiene razón. Este caso es único. Hallerstein fue directo al grano y dijo: ¿cuál es el interés del gobierno ahora en bloquear esos fondos? Pues bien, seguridad nacional y política exterior, respondió la fiscal. El juez, por supuesto, no ocultó su incredulidad. Estamos haciendo negocios con Venezuela, dijo. El petróleo es importante, especialmente por el estrecho de Hormuz. Fíjense ustedes cómo se conecta todo. Pero la fiscal insistió en que las sanciones precedían al caso y que los fondos estaban fuera de los Estados Unidos. Ha dicho: el gobierno no concede que exista un interés patrimonial legítimo. El juez Hallerstein, cada vez más incisivo, señaló el cambio de escenario. Las cosas han cambiado en Venezuela, dijo.
Maduro y Flores están aquí. Hemos cambiado la situación en Venezuela. El interés en la orden ejecutiva de Obama ya no se ve implicado. Pero la discusión se volvió un duelo de principios constitucionales versus soberanía estatal, la cual defendía la Fiscalía. Porque la fiscal defendió el rol de la OFAC y dijo, es su decisión, refiriéndose a la OFAC. Y el juez replicó, ¿tiene la Corte algún rol en la decisión de otorgar o no una licencia específica de la OFAC? Los abusos en Venezuela los corregimos. Y remató con una pregunta que resonó en toda la sala. ¿No es eso, acaso, un asunto de Venezuela? La Fiscalía insistió en que los acusados tenían que demostrar recursos legítimos y que, en otros casos de narcotráfico en ese mismo distrito, abogados públicos habían sido más que suficientes. Mencionó incluso el caso de Osama Bin Laden y una decisión de la jueza Presca sobre autorizaciones en materias de seguridad. Pero el juez Hallerstein no se conformaba y ha dicho, ¿puedo ordenar a la OFAC que otorgue una licencia específica? Y la respuesta a esa pregunta fue muy clara. No en este caso. Eso sería bajo la Ley de Procedimiento Administrativo y en un procedimiento separado. El juez resumió el impasse con una dosis de realismo judicial, vamos a llamarlo así, y dijo, estamos en círculos, señor Pollack. ¿Cuál es el remedio que pide?, le preguntaba hacia el abogado de Maduro. El desestimado del caso, contestó Pollack. Pero Hallerstein fue categórico. No voy a desestimar el caso. Es demasiado serio. Sin embargo, no todo es celebración porque dejó una puerta abierta. Si encuentro que se retuvo arbitrariamente una licencia específica y el gobierno no cumple, ustedes podrán volver a plantear el desestimado del caso, pero por ahora me reservo la decisión. Entonces, la audiencia viró hacia temas que eran mucho más prácticos. Por ejemplo, la orden de protección revisada para el descubrimiento bajo la regla 16 con material solo para ojos de abogados. Y si no entiende lo que le estoy diciendo en este momento, vea el programa de ayer o vea mis redes sociales. En Instagram también tengo un post. Y la preocupación por los otros 4 coacusados aún fugados también se hizo presente. Pollack objetó, necesitamos intercambiar información con quienes tienen interés común, que es conveniente. La defensa de Cilia Flores, por cierto, la esposa de Maduro y primera dama, fueron las palabras que Pollack usó, mencionó problemas de salud, un ecocardiograma. Pero entonces, el juez cortó de plano. ¡Ey! Aquí no hay títulos. Haciendo referencia a esto que decía Pollack de primera dama. Aquí no hay primera dama ni presidente. Al cierre, Hallerstein fijó el rumbo. El tiempo se excluye porque la moción queda pendiente. Les daré mi opinión lo antes posible, pero el caso es único y puede tomar tiempo. La sala entonces se vació. Este choque entre el derecho a una defensa escogida como si se tratara de un privilegio que además muy pocos tienen y menos pueden pagar, porque ya sabremos cuánto cuestan los oficios del señor Pollack, entre eso y las sanciones de un Estado que paradójicamente hoy hace negocios con el mismo régimen que acusa, se revela la complejidad de la justicia en un mundo multipolar, en un caso muy difícil. ¿Puede un acusado de narcoterrorismo usar fondos de un gobierno sancionado para pagarse el mejor abogado que pueda contratar? Es inmoral, ¿verdad? O las sanciones, nacidas en otra era, se habrían convertido en un obstáculo constitucional anacrónico. Yo creo que no. Pero el juez Hallerstein, con su habitual lucidez, dejó claro que ahora la pelota está en el tejado de la Oficina de Control de Activos Financieros, la OFAC, y que la historia de este caso apenas comienza. Y escúcheme muy bien cuando le digo esto, que la historia apenas comienza. Pero en la previa a esta puesta en escena, otro show se estaba librando afuera. Todo el que pudo se acercó al lugar de los hechos para hacer su respectivo directo. Incluso, en algunos casos, confundiendo a las personas que miraban desde el otro lado de la pantalla, porque hablaban del juicio de Maduro,
cuando era una audiencia más. Pero lo que parecía más confuso era quizá lo más obvio. Unos fascinerosos, pagados para montar la de siempre y para que posilgas mediáticas como Telesur tuvieran sus dos titulares manipulados. Y la gran pregunta sigue siendo, ¿pagados por quién? Ellos hacían su protesta para exigir con su cara bien lavada la libertad de un narcodictador y genocida que no solo encarceló a más de 18,000 personas en los últimos años, porque le daba la gana y ya, sino que torturó y desapareció a muchos de ellos y que arrodilló a otras tantas. Un tipo, vale, que cantaba villancicos amenazando con cárcel a quien no perteneciera a su rebaño, o sea, amenazaba a la mayoría del país. Tum tum. No seas llorón, vas pa' Tocorón. No seas llorón, vas pa' Tocorón. Todo una gracia, ¿verdad? Todo una morisqueta. Muchas risas y mucha celebración. Hasta que entraron los Delta Force a Caracas y los helicópteros. Pues bien, $25 la hora es el pago que se ha sabido cobraban todas esas personas. Todos esos fascinerosos que estaban a las afueras de la corte disfrazados de venezolano sin saber ni siquiera de qué está hecho el casabe. Es más, sin saber qué es el casabe o la naiboa. Multiplique esos $25 por varios cientos. La izquierda siendo izquierda y financiando marramucias como esta que indignan y que atentan en contra de la dignidad de miles y miles de víctimas de este régimen. Un tipo que hasta hace nada, desde su prepotencia y desde su megalomanía, soltaba detalles como este. Tocorón y Tocullito. Y tengo listo Tocorón y los voy a meter en Tocorón a toditos. Para que paren sus crímenes ante el pueblo. 1.200 capturados. Y vamos por 1.000 más. ¡Criminales! Y pasó. Eso es lo grave, que pasó. Y no solo pasó, fueron más de esos 1.000 que estaba pidiendo. Y usted sabe muy bien que quien se los entregó fue Cabello, fue Tarek y sí, fue Delcy también. Y compañía, los mismos que hoy te quieren hacer creer que lo que pasó en los últimos 26 años no tiene nada que ver con ellos, que borrón y cuenta nueva, y que somos nosotros los que tenemos que pedirle perdón. Y a eso le han puesto el título de ley de amnistía. Pero una cosa más respecto a estos shows. Porque mientras en Nueva York habían unos cuantos pagados protestando por un tipo que no tienen ni idea de quién es, en Venezuela, la interiana, la contrabandista, la pirata del Caribe Delcy Rodríguez, mandó a instalar una pantalla gigante en Caracas para transmitir en vivo la comparecencia ante el juez de Maduro y Cilia. Y como usted puede ver, no había nadie. Pero eso no es lo importante, porque todos nosotros sabemos que ellos son 3 pelagatos. Lo importante es cómo les gusta gastar el dinero en drones, en tarimas y en pantallas, mientras que usted, mientras que su familiar, mientras que su amigo está pasando necesidad. Eso es lo que no se puede perdonar. Pero hoy, señores, hoy tenemos lo que voy a denominar el viernes de la infamia, con todo lo que nos dejó el jueves. Porque dígame usted si exagero, yo sé que no, pero el Félix Plasencia el diplomático de los Estados Unidos, para representar a una dictadura, porque para representarnos a nosotros ni de cerca, yo creo que parecía hasta borracho, ¿vale? Me recordó a Gustavo Petro, la lengua enredada al final, las ideas difusas, en fin, todo lo contrario a lo que debería ser el representante de Venezuela y los venezolanos ante los Estados Unidos. Y esto que va a ver es un video que pudieron haber repetido, pero es que ese es el nivel que hay, no dan para más. Estamos en Washington, en nombre de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y del pueblo venezolano, en esta nueva etapa de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y la República Bolivariana de Venezuela. Hemos tenido una agenda de encuentros con el subsecretario de Estado Christopher Landau, con el subsecretario Michael Kozak y el subsecretario Caleb Gore del Departamento de Estado para explorar
oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral en beneficio de nuestros pueblos. Seguiremos con esta agenda en los próximos días, que informaremos oportunamente a los venezolanos. La presidenta Delcy Rodríguez ha enviado al viceministro Oliver Blanco a esta jurisdicción, a la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos de América, para que retomemos la presencia diplomática en esta jurisdicción. Estamos aquí una delegación de responsables funcionarios para atender los asuntos que le interesan a la venezolana y a los venezolanos en esta jurisdicción, todo aquello que tiene interés en la República Bolivariana de Venezuela. Y por supuesto, ni hablar del impresentable del Oliver Blanco que se quitó la careta. Bueno, capaz nunca la tuvo. Menudo fantoche que eres, Oliver. No vamos a olvidar nunca que tú y otros tantos intentaron darle oxígeno a los dictadores, porque esa es parte de la comitiva que ayer llegaba a Washington. Dije comitiva, perdón, parte de la vomitiva. Pero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también dijo el día de ayer, en dos platos, que Nicolás Maduro solo lo han procesado por una fracción, una pequeña fracción, de los delitos que él ha cometido. Así mismo lo dijo. No funcionó. Piénsalo. Hicimos una operación en Venezuela. Fue una gran operación militar, capturando a un hombre muy peligroso que ha matado a mucha gente, ha obligado a personas a entrar en nuestro país. Increíble. Él vació sus cárceles en Venezuela, vació sus cárceles en nuestro país. Y espero que en algún momento se presenten cargos por eso, porque esa es una acusación grave que todavía no se ha presentado. Debería presentarse. Él vació sus cárceles en nuestro país. Y fue un gran proveedor de drogas que entraban a nuestro país. Y ahora ha sido capturado y, bueno, supongo que le darán un juicio justo. Pero me imagino que vendrán otros juicios, porque realmente solo lo han acusado por una fracción de las cosas que ha hecho. Como probablemente sabes, otros casos van a ser presentados. No se equivoca el presidente Trump cuando suelta el facto de que solo ha sido acusado por una fracción de las cosas que ha hecho. Es que además, recordemos que aquí en Florida hay otra acusación y otras demandas en curso de las víctimas norteamericanas que ese tipo, el tal Maduro, secuestró. Y agréguele en corto que el fiscal chileno también estuvo por estos lares la semana pasada, solicitando interrogarlo en el caso del teniente Ronald Ojeda. Pero es que en la misma conferencia, el secretario de Estado Marco Rubio soltó una actualización sobre las relaciones actuales con nuestro país. 15 segundos. Interesantes, por decirlo menos. Venezuela, en los primeros 2 meses de este año, generó más ingresos por ventas de petróleo que en casi todo el año pasado. Pero el dinero ya no se está robando y está siendo retenido en una cuenta bloqueada del Tesoro de Estados Unidos. Y en la medida en que fluye hacia el gobierno venezolano, está destinado a ayudar a la gente, como financiar hospitales, pagarle a los maestros. Y aquí, ¿quién engaña a quién? Porque ahí hay una verdad y una medio verdad o una medio mentira. Y es que de Venezuela o de que Venezuela ha generado más ingresos desde el polvo de bombazos que le dieron, no tengo ninguna duda. Usted tampoco, seguramente. Ahora, de que se estén robando la plata o que no se la estén robando, ahí sí permítanos dudar, porque yo no estaría tan seguro. Mi recomendación, que le solicite a la encargada de negocios Laura Dogo una investigación real a ver si es que algo ha cambiado en los últimos días en los sueldos de los maestros, en la dotación de los hospitales o en el venezolano en general. Y ya verá la respuesta. Con mucho respeto, mi querido Marco Rubio. Pero la Asamblea Nacional y Legítima de Venezuela aprobó este jueves 55 de los 130 artículos de la Ley de Minas y acordó aplazar, como la semana pasada, la segunda discusión necesaria para aprobar ese instrumento jurídico que podría abrir el sector de la minería a inversión privada y extranjera ante, por supuesto, el interés expreso de los Estados Unidos en nuestro oro. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es que piensan sacar a los terroristas que ellos mismos metieron en el arco minero sin que se arme la de San Quintín? Porque para una asamblea que solo sabe levantar la mano a lo que Jorge Rodríguez diga, no es que haya mucho que discutir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tanto retraso? Durante una sesión ordinaria transmitida por el canal de todos los venezolanos, pero que no representa a ningún venezolano, el legislativo chavista decidió posponer la discusión
por sugerencia del diputado Orlando Camacho del movimiento Somos Venezuela, otro nombre del chavismo disfrazado. Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar para que esta ley quede robusta, tal cual nos las pidió la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicito que se difiera para una próxima sesión el seguimiento de esta ley, decía Camacho. ¡Qué adorables! Entre los artículos leídos este jueves destaca el artículo 36, que indica que el Estado, por razones de interés público y carácter estratégico, se puede reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento y su beneficio y comercialización de sus productos y también de sus subproductos. Pero no es lo único, fíjese usted. Asimismo, el artículo 37 señala que el Banco Central de Venezuela tiene el derecho preferente para la compra de oro que se obtenga como consecuencia, a su vez, de cualquier actividad minera en el país, el cual además, este oro, debe ser ofertado a través de la burocracia del Ministerio de Minas. Por otra parte, el artículo 13 establece que se crea la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera como ente encargado de ejercer funciones de supervisión, control, inspección y fiscalización de la minería en general, así como ejercer la administración de los tributos y de las regalías establecidas en esta ley, que aún, por supuesto, no han sido discutidas. Traducción. Seguramente termina este ministerio en manos, esta superintendencia del Mocho Cabello, bueno, en la mano del Mocho Cabello, y robando a la familia Cabello como siempre. Pero lo que no está escrito en estos artículos es, por ejemplo, ¿qué van a hacer con las minas de Zapatero? ¿O qué van a hacer con las minas que controlan las guerrillas colombianas? ¿O qué van a hacer con las que están en manos del Tren de Aragua? ¿O cómo van a sacar al niño guerrero de allí sin que se note la balacera que se va a armar? Bueno, los diputados tendrán que terminar de debatir artículo por artículo, tratando de hacer tiempo antes de aprobar definitivamente esta ley, presentada hace 2 semanas por el diputado Camacho, cuando sabemos todos que se pueden tardar 10 minutos en aprobarla. La semana pasada el Parlamento aprobó 2 artículos. Y justo el artículo 11 en su numeral 5, por cierto, establece que el Ministerio de Minas tiene competencias para promover la inversión privada nacional y extranjera en un marco jurídico que brinde seguridad jurídica. Pero es que allí se señala igualmente que las actividades mineras, preste usted atención, podrán ser ejercidas por personas naturales que practiquen la minería artesanal de forma individual. Curioso esto, ¿verdad? Se me ocurre algo. Zapatero el artesano. Además, el artículo 9 de la norma dice que las partes podrán acordar que las dudas y las controversias de cualquier naturaleza, siempre que no puedan ser resueltas amigablemente, se podrán decidir a través de los tribunales de Venezuela, que es conveniente, o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo la mediación y el arbitraje, pero no dice más. De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazará entonces la vigente ley de minas promulgada por el 2 veces muerto Hugo Chávez, a través de un decreto en su momento, que no se olvide esto, cuando recibió poderes especiales del legislativo para hacer lo que le diera la gana. Y es que tras la visita de Bergen, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, recuerde que emitió ya una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y con la comercialización del oro venezolano por parte de empresas de los Estados Unidos. Pero primero a arreglar el bochinche de Venezuela, ¿verdad? Porque Estados Unidos sí está interesado en este sector, un sector que hasta este momento estaba sujeto a sanciones. Saludos especiales el día de hoy para el panita Eugenis Campos. Eugenis, gracias por tu super tank. De verdad, lo agradecemos muchísimo en nuestro video anterior. 1000 bendiciones para ti. Y por supuesto, 1000 bendiciones para todos ustedes que siempre están allí apoyándonos día tras día. Señores, los estudiantes convocaron una marcha en Miraflores para el 9 de abril. Richard Grenell, con información de David Alandete, sigue buscando la manera de chupar algo en la apertura de negocios entre Venezuela y Estados Unidos. Familiares de los presos políticos ya cumplen 78 días en vigilia fuera del Hotel 5 Estrellas de la Tortura que dijera el impresentable de Kiko, o sea,
fuera del centro más horrendo del mundo, el Helicoide, y el narcoministro, Cabello, comiéndose a sus hijos que le lavan el dinero, arremete contra sus hijos que le lavan el dinero, los riferos, con su descaro clásico. Pero todo eso lo puedes ver en este video que te dejo por acá. Gracias a quienes estuvieron presentes en el directo de ayer en nuestro nuevo canal, República. Estuvo tipito enojado como invitado. Quedó colgado, por cierto, para el que quiera verlo después. Nosotros ya nos veremos mañana y recuerden, libertad con nada, menos para Maduro, porque seremos libres.